buenos días, un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de miércoles. Aquí estamos con la primera edición de MB Noticias, mucha información para compartir con ustedes en el día de hoy como siempre y 11 grados la temperatura a esta hora. ¿Frío, no? No, está frío, pero bastante menos que ayer, ¿no? Sí. Que ayer la temperatura a esta hora era en torno de 3-4 grados. Efectivamente. Bueno, vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y para los próximos días. Y mientras vemos la bahía de Montevideo y a la altura de Quibón, 6 era la mínima para hoy, 19 la máxima, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología, que no pronostica lluvias en estos días y sí dice que puede haber posibles heladas agrometeorológicas. Nuboso y cubierto va a estar el jueves 10 de agosto con temperaturas extremas que se ubicarán en 11 grados, en la mínima 20 grados, subiendo la máxima. Viernes 11, mínima de 10, máxima de 16 y según el pronóstico extendido, allí recién podría caer alguna gotita. Vamos a ver qué pasa con lo que dice el Inumet a esta hora. Sí, y además descenso de temperatura con respecto a lo que va a ser el día anterior. Sí. Y como dijimos, varios temas para compartir hoy, ¿no? Efectivamente, algunos de los que vamos a compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MB Noticias. Les contamos que la Universidad de la República recibirá un incremento de unos 240 millones de pesos en el marco de la rendición de cuentas. El rector Rodrigo Arim aseguró que la Casa de Estudios va a recibir una reasignación entonces de esta suma en efectivo. Sí, y con los votos del oficialismo, la Comisión de Hacienda Integrada con Presupuesto aprobó en general el proyecto de rendición de cuentas. Ayer además se comenzó a votar el articulado. Se aprobaron 300 artículos, el resto queda para hoy a partir de las 9:30 de la mañana. Polémica con las lanchas en las últimas horas se ha conocido porque el ministro de Defensa, Javier García, defendió el proceso de compra de 2 buques OPV por parte de la Armada Uruguaya ante las críticas planteadas en el Parlamento por 2 de los astilleros internacionales que habían participado de la puja y que cuestionaron justamente el procedimiento. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, se refirió a que todo el Frente Amplio está en contra de la reforma de la seguridad social, pero los distintos sectores están trabajando en distintas estrategias de cara a cómo enfrentar la misma. Muy bien, después de las 8:30 de la mañana, como siempre, vamos a tener nuestra entrevista central. En el día de hoy vamos a estar hablando de la Fundación Ceibal, porque a fines de julio se realizó la presentación de un estudio de seguimiento en la educación a nivel mundial y también basado en la tecnología. Y es por eso que vamos a estar recibiendo a la directora de esta fundación, que es Florencia Ripani, para conocer cómo sigue trabajando en la iniciativa. Como dijimos, eso será a partir de 8:30 de la mañana y ahora es momento de ir a las calles, ver cómo están las calles de Montevideo, que con datos del Centro de Gestión de Movilidad veremos por dónde circular y por dónde no. Bueno, les contamos algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Luis Lenguas entre Arenal Grande y Batoví, cortado hasta las 3 de la tarde por podas en esa zona. También Damaso Antonio Larrañaga entre Famaillá y Jacobo Rousseau, cortado hasta las 4 de la tarde por tareas de hormigonado. Pando entre Libres y Marcelino Bertelota hasta las 5 de la tarde va a estar interrumpida la circulación por trabajos de hormigonado, y Carlos María Mayolo entre Julio María Sosa y Benito Nardone hasta las 5 de la tarde por trabajos también de hormigonado. Suena la mañana. Héctor Gerona entre Rambla de Euskal y Pablo Fontaina, cortado hasta las 5:30 de la tarde por tareas de carga y descarga. José Vázquez Ledesma entre Rambla Mahatma Gandhi y Leyenda Patria hasta las 6. Estará cortado por hormigonado también. Me vengo al Cordón o la Aguada, no sé, dígame usted, Nueva York entre Magallanes y Minas. Aguada. Aguada hasta las 6 de la tarde por trabajos de hormigonado, no se podrá circular. Y Ana Monterroso entre Miguel del Corro y Joaquín de Salterain hasta las 7 de la tarde por las mismas tareas. Bueno, yo le voy a llevar a Peñarol entonces, camino Edison entre Eugenio Garzón y Badajoz, cortado hasta la 1 de la tarde hoy por obras del ferrocarril central, y de ahí nos vamos hasta la Unión, si le parece. Mariano Moreno entre Monte Caseros y Avenida 8 de Octubre, cortado hasta las 6:30 de la tarde por podas en esa zona. Si me da tiempo, vamos con 2 más mientras vemos el Palacio Legislativo y el sol despuntando sobre la capital. Sí. Bulgaria entre China y Austria hasta las 3 de la tarde por trabajos de saneamiento no se podrá circular. E Islas Canarias entre Versalles y Fray Generoso Pérez hasta las 6 de la tarde por obras del ferrocarril central. Movidita la ciudad, soleada, despejada la mañana a esta hora. Vamos
Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Como decíamos en nuestros adelantos, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, comunicó al Consejo Directivo Central de la Casa de Estudios su satisfacción ante una reunión mantenida con diputados oficialistas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Sí, y en la misma reunión se le comunicó que habrá un refuerzo presupuestal de 240 millones de pesos justamente para la Universidad de la República. La bancada oficialista va a proponerle a la Cámara de Diputados un incremento para la Universidad de la República que tiene compuesta en dos partes: hospital de clínicas y el resto de las actividades universitarias. Partes iguales del orden de 120 millones de pesos, ojalá fueran dólares. De hecho, en el caso del hospital de clínicas, más facultad de psicología, más facultad de ciencias sociales, el proyecto sobre salud mental que quedaría incorporado en el marco del proyecto que el Poder Ejecutivo, o financiado a través de los mecanismos que el Poder Ejecutivo estableció al respecto. Con respecto a los 120 millones de pesos previstos para el resto de la Universidad de la República, va a haber una propuesta de asignación, como de esperar al nivel parlamentario, cuya composición sería de la siguiente manera: 40 millones de pesos para Montevideo y fortalecimiento de obras docentes, 20 millones de pesos para becas, 60 millones de pesos para el resto del país, de los cuales va a haber un foco en el suroeste y en el este, al respecto, en la mención que va a haber en el Parlamento. Por la información que manejo, la Universidad de la República será nuevamente el ente que será mejor atendido en los procesos de redistribución dentro del Parlamento. Bueno, y seguimos en tema, porque la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de rendición de cuentas con los votos del oficialismo. 10 votos a favor en 17. Además, se avanzó en la votación del articulado aprobando unos 300 de los 442 artículos de este proyecto. En este marco, la bancada del oficialismo dispuso diversas reasignaciones, entre ellas, como decíamos, 240 millones de pesos para la Universidad de la República, de los cuales 120 millones serán para el programa de salud mental del Hospital de Clínicas, y el resto se destinará fundamentalmente a becas, en particular para el litoral norte del país. En tanto, hasta anoche el oficialismo no pudo ponerse de acuerdo en asignar más recursos a la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, que solicitó 63 millones de dólares. También habrá fondos destinados para el INISA y el Poder Judicial. La comisión retomará la votación del resto de los artículos, más los aditivos, a partir de las 9:30 de la mañana. Bueno, muy bien. Bueno, hay que ver qué pasa entonces con ANEP, ¿no? Que acá nos decía el diputado Álvaro Viviano, entre otras cosas, que bueno, estaba clara la plata para la ANEP, no tanto para Duelar. Bueno, ahora se cambió, se cambió, la cosa exacto. En esta ida y vuelta que hay allí en la comisión. Y vamos a seguir toda la semana con este tema. Efectivamente. Pero hoy les adelantábamos, José María, que la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, se refirió a la posición del Frente Amplio, o a las posiciones del Frente Amplio respecto a la reforma de la seguridad social. Aseguró que todo el Frente Amplio está en contra de la reforma de la seguridad social, pero que la coalición de izquierdas debe evaluar cuál es la mejor estrategia para modificarla. Sí, por otra parte, se refirió a su eventual candidatura, que no está definida por estas horas, pero que está trabajando en aspectos programáticos con algunos sectores del Frente Amplio. Yo no estoy esperando por nada ni por nadie, estoy recorriendo un camino de contenidos que voy a seguir recorriendo. ¿Mañana es jueves? No, ¿pasado mañana? Pasado mañana. Gracias. Bueno, el jueves, por ejemplo, tengo una charla con el Nuevo Espacio sobre el Uruguay del futuro. Seguimos trabajando en los contenidos y así vamos a seguir, mientras el Frente Amplio sigue haciendo lo mismo, trabajando en los contenidos de su programa. Bueno, yo estoy trabajando en los contenidos alrededor del programa con mis compañeros y compañeras, y en eso voy a seguir. Aprovecho a consultarle qué opina de una idea de algunos sectores del Frente Amplio de llevar a plebiscito una reforma la reforma contra la seguridad social. Yo creo que desde mi humilde punto de vista voy a marcar dos puntos que me parecen importantes. Una, la unanimidad dentro del Frente Amplio con respecto a lo perniciosa que es para la sociedad la ley de esta supuesta reforma de la seguridad social, ¿verdad?
O sea, eso es unánime en el Frente Amplio. Esto no es una buena reforma, ni siquiera es una reforma de la seguridad social, es una reforma previsional y es mala. Y creo que en eso es unánime, estamos todos de acuerdo. Después el cómo encarar, el cambiar eso, me parece que tiene que ser una resolución del Frente Amplio y yo lo considero un tema táctico, porque lo importante es que estamos de acuerdo que es muy mala y que hay que cambiarlo. El cómo se verá, lo va a decidir el Frente Amplio. Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, defendió el plan de alimentación territorial y aseguró que brindará más porciones a las ollas populares. Sí, además, a propósito de ollas populares, agregó que no se va a reunir con la coordinadora de ollas y merenderos populares, por entender que dicha organización, según él, no es transparente. Después de las conclusiones que llegó una investigación administrativa en donde se presentaban como ollas iniciativas que no existían, en donde se inflaban las porciones, en donde hay denuncias tanto de vecinos como de referentes de que había presiones para asistir a asambleas a los efectos de mantener el servicio y una cantidad de circunstancias más. Por supuesto que no me voy a reunir y que tenemos claro que a pesar de unos relatos que se trataron de instalar, la realidad es mucho más terca. Y cuando fuimos a visualizar de cuánto era la demanda, era sensiblemente menor de lo que se decía. De hecho, el PAT va a superar ampliamente de las últimas porciones registradas y solicitadas de lo que fue el apoyo a ollas. Lema dio esta respuesta poco después de recibir un pedido de reunión de la coordinadora de ollas. También dijo que el plan de alimentación territorial del Mides aún no alcanzó el máximo posible de porciones en respuesta a críticas del sindicato, del ministerio y de la organización Solidaridad UI, que gestiona datos y donaciones de ollas y merenderos. Hoy tenemos 5.500 beneficiarios y cuando se habla de los 10.000 es como una capacidad en el entorno de los 10.000 donde se va a hacer una valoración y siempre fue progresivo. Obviamente partimos de un INDA desmantelado, la reestructura o la fortaleza del INDA no se da de un día para el otro. Hemos fortalecido con nutricionistas, de 4 nutricionistas en territorio, pasamos a 17 nutricionistas en territorio, hemos fortalecido las canastas, hemos actualizado el valor del ticket de alimentación. Bueno, y en minutos vamos a seguir justamente con este asunto porque hay más repercusiones a propósito. Sí, pero ahora, ¿qué te parece, José María, si vamos a exteriores, donde está nuestro compañero Luca Veloz con información que está surgiendo a esta hora? Luca, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pilar. Saludo para ti, para José María y todos allí en el estudio. Estamos en el Liceo Miranda de la calle Ocuar porque desde esta madrugada está ocupado por los estudiantes y estamos con Bruno Volpi, vocero del gremio estudiantil del Miranda. ¿Cuál es la reivindicación que vienen desarrollando? Bueno, buen día, gracias por venir. La plataforma es la misma que venimos repitiendo lamentablemente desde el año pasado. Ahora se le suma el plus de que, bueno, en pos de querer solucionar esto de otra manera, si nos dicen las autoridades que la ocupación quizás no es la forma y tanto hablan del diálogo, pedimos diálogo. Enviamos más de una decena de cartas a la Dirección General pidiendo una instancia de diálogo con la Directora General de Secundaria. Ninguna fue respondida. Enviamos también cartas a la Comisión de Educación del Parlamento esperando que nos reciban allí por tema de la rendición de cuentas y demás. Esto se está prolongando. El año sigue avanzando, las soluciones siguen sin aparecer y nos desayunamos la semana pasada con un documento preliminar de lo que es la reforma en bachilleratos que, bueno, destruye artes y sociales, ¿verdad? Entonces las reivindicaciones no, como que cada vez son más, ¿no? Ustedes estaban reclamando mayor atención extracurricular, atención, por ejemplo, psicológica. ¿Qué otro tipo de pedidos están realizando? Bueno, nuestras reivindicaciones van desde un equipo multidisciplinario, desde todo el equipo humanitario, ¿verdad? Que tiene que dar la educación, más docentes, más adscriptos, demás, y un equipo multidisciplinario es vital. Reclamos en materia de infraestructura, reclamos en materia de presupuesto en general. El liceo se sigue cayendo a pedazos, el subsuelo está abandonado, hay una reforma de un área artística que está aprobada, pero la plata no aparece y las obras no empiezan. Y bueno, de esta manera es muy difícil, ¿verdad? Es un liceo
es un edificio maravilloso que lo están dejando venir abajo. ¿Cuántos estudiantes tienen? Tiene cerca de 1.500 estudiantes entre el turno de la mañana y de la tarde. No tengo el dato de cuántos vienen al nocturno. ¿Y qué personal docente están faltando? Esto que tú decías, ¿cuántos asistentes hay? ¿Cuántos psicólogos hay aquí? Psicólogo ninguno, asistente social tampoco, psicopedagogo no hay tampoco. Solamente contamos con un par de horas semanales de una referente en educación sexual, pero bueno, no basta. Repito, un liceo de 1.500 estudiantes, el cual se lleva adelante con solamente 4 adscriptos por turno. Y al no tener estos otros elementos, ¿verdad?, como psicólogos y demás, el adscripto tiene que, además de hacer sus funciones administrativas, tiene que, bueno, estar ahí para escuchar al estudiante, a la compañera, al compañero, para intentar encontrarle alguna solución o que estén un poco mejor, pero no es su función. Siguen haciendo cosas para las que no les pagan, se quedan muchas veces después de hora y bueno, la solución está en conseguir un equipo multidisciplinario para los liceos. En su momento, cuando ustedes se ocuparon, fueron llamados a inspección para negociar, eso quedó en la nada. Sí, en realidad fue una reunión a la que fuimos a Inspección General y nada, nuestra inspectora nos citó ahí, pero para decirnos que ella no tiene la culpa de nada, que las responsabilidades caen todas sobre la Dirección General. Entonces, bueno, queremos reunirnos con quien nos dé la respuesta, pero esa persona no nos abre la puerta. Muchísimas gracias a Bruno Volpi. Ellos van a seguir ocupando. La dinámica es que desde el Ministerio del Interior se les solicita desde la inspección la desocupación, vienen aquí, entregan la carta con el pedido de desocupación y los estudiantes lo procesan. Estaremos pendientes de lo que pasa aquí. Muchísimas gracias, Lucas. Estaremos también pendientes desde acá para dar la información que surja desde ahí. Muy bien, nosotros hace minutos teníamos la palabra del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, hablando de la situación de las ollas populares. También se refirió a otros asuntos y justamente ante la Comisión de Salud Pública del Senado defendió el proyecto de prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle en circunstancias que impliquen riesgos para ellos o para terceros. Sí, el proyecto fue aprobado en diputados solo con los votos del oficialismo. Hay una normativa que viene del año 2011, que se estuvo 10 años sin cumplir, que la empezamos a cumplir en el año 2021, que obliga al Estado a actuar cuando la persona tiene riesgo de muerte. Nosotros entendemos que si cuando tiene riesgo de muerte estamos obligados a actuar, si cuando tiene un riesgo de salud severo también estaríamos obligados a actuar, claramente cuando problemas relacionados a salud mental o problemas de consumo de sustancias psicoactivas y que a raíz de esas situaciones se pueda generar un riesgo para sí o para tercero, nosotros también tenemos que actuar. Entonces, falta ese marco normativo que nos permita en una cantidad de casos donde la persona se niega permanentemente a ir a un centro, a ser ayudada, que podamos la aplicación de un marco normativo para conducir a un centro hospitalario, porque claramente una persona que está en esa situación, arriba de un cartón, pasando frío, no está en plena libertad de decidir. ¿Está planteado que intervenga la policía llegado el caso? Sí, si la asistencia es obligatoria y una persona puede tener riesgo, el planteo es, se certifica por parte de un médico y una vez que se constata el riesgo y la situación, por supuesto que a pesar de su voluntad, el Ministerio del Interior tiene que conducirlo. Bueno, y a propósito de personas en situación de calle, el Departamento de Desarrollo Social de la Comuna Capitalina reforzará el programa justamente que atiende a personas en situación de intemperie que se orienta a la inclusión a través de una red de centros diurnos. Sí, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Mercedes Clara, advirtió que hay un crecimiento de las personas en situación de calle. Se nota, creo que a nivel de todos y cada uno percibimos, ¿no? El estar en la calle ya uno conecta con eso, hay más personas. Desde la Intendencia lo vemos en los centros diurnos, las personas que llegan son muchas. En el 2022, 2.950 personas pasaron por los centros diurnos y realmente, ¿no?, siempre están a tope. Para nosotros es importante en los centros diurnos siempre tener las puertas abiertas, que nadie quede afuera, decir no hay cupo. Realmente para nosotros son espacios de baja exigencia, es decir, que no tengas muchos requisitos, que puedas entrar y que nadie quede afuera.
Desde el Consejo Consultivo de Calle, que integra la Intendencia con el MIDES, los municipios, la Defensoría del Vecino y NITEP, generaron una cooperativa de 20 personas en situación de calle que se encarga del mantenimiento de los centros diurnos como una experiencia de inclusión laboral. El espacio donde intercambiamos información, pero también donde pensamos juntos los caminos, es un espacio muy valioso. Bueno, ahí está NITEP y todas las cuestiones que traen desde la mirada y desde la experiencia de quienes viven la situación, bueno, nos permite también estar todo el tiempo mirando lo que hacemos, intentando mejorar lo que hacemos desde ahí, y así surge esta cooperativa de trabajo que ojalá siga creciendo, y hay como otros emprendimientos también que desde Economía Social y Solidaria estamos intentando acompañar. Y cambiamos de tema porque ustedes saben que 2 astilleros internacionales denunciaron ante el Parlamento el proceso de licitación para la construcción de 2 lanchas patrulleras adjudicadas por el Ministerio de Defensa a una firma española el pasado 17 de julio. Sí, cabe destacar además que por este asunto renunció el jefe del Estado Mayor de la Armada, ya que el Poder Ejecutivo seleccionó a la empresa menos calificada de las 5 que se presentaron. Queremos transmitirles que si la decisión del Estado en materia de seguridad y defensa corresponde a buques inferiores, nosotros lo entendemos, pero nos preocupa que estén tomando una decisión sobre unos buques que no van a ser de calidad. Así se expresó el pasado 10 de julio Daniel Mogollón, representante comercial de los astilleros Damen en Uruguay, considerado uno de los más importantes a nivel privado en el rubro militar, ante la Comisión de Defensa del Senado. De acuerdo con la versión taquigráfica, la empresa cuestionó el proceso en general, entre otras cosas porque después de haberse declarado desierta la licitación por superar los montos disponibles, no hubo un nuevo llamado formal, sino que se pidieron ajustes por teléfono o correo electrónico. Damen sostiene que pese a responder estas solicitudes, fueron marginados de la licitación sin explicaciones. Por el mismo motivo, la empresa estatal china CSTC envió una carta a la comisión, según publicó La Diaria. Allí sostienen que el segundo llamado, que terminó ganando Cardama, nunca fue oficializado, pasando de un pliego de 89 folios con requisitos, garantías, factores de ponderación y puntajes de evaluación, a recibir los requisitos por teléfono o por una nota de menos de media carilla. En este contexto, el almirante Gustavo Musso, quien realizó las recomendaciones sobre las propuestas de las 5 seleccionadas, renunció como jefe del Estado Mayor de la Armada, según informó el diario El Observador. El astillero Cardama, ganador de la licitación, fue el menos calificado, entre otras cosas, porque se especializa en barcos de pesca y en 100 años de historia nunca fabricó una patrullera OPB como las encargadas por Uruguay. Y ante las críticas de estos 2 astilleros internacionales, el que respondió fue el ministro de Defensa, Javier García. Defendió la contratación de los buques y al astillero y la contratación, ¿no?, del astillero español Cardama. Sí, además fue consultado por la renuncia, como decíamos, del jefe de Estado Mayor de la Armada. En ese marco dijo que se dio por decisión propia, ya que esa renuncia no tenía nada que ver con este asunto. Hace 15 años, del 2008, que los sucesivos gobiernos intentan comprar los buques que son indispensables para la Armada y para el país, porque nos están robando los recursos naturales, porque no podemos ejercer la soberanía, porque nos falta estos buques para cumplir con compromisos que tenemos a nivel nacional e internacional, búsqueda y rescate, cobertura en el océano, porque tenemos prácticamente una Armada que está con una situación límite en materia de buques. Y hace 15 años que los sucesivos gobiernos, con la unanimidad de todo el sistema político, pretenden comprar los buques. Nosotros lo hablamos ahora con el presidente de la República, éramos senadores de la oposición y le decíamos al gobierno de turno, vaya para adelante, compre, que el país necesita, porque esto es un tema país, es un tema nacional. La pregunta es, ¿qué hubo que, estando todo el sistema político de acuerdo, no se pudo concretar? Y yo decía en el Senado, no se pudo concretar, yo creo, porque hubo algo más poderoso, increíblemente, que la unidad de todo el sistema político y el interés nacional, que fueron intereses económicos. Hubieron intereses económicos que son legítimos, porque son empresas que quieren vender sus productos, pero no tienen por qué ser esos intereses económicos de empresas, intereses particulares, los intereses nacionales.
vamos a cambiar de tema y vamos a abordar el tema de la educación, porque el secretario general de la FENAPES, estamos hablando de Emiliano Mandasen, dijo que el presidente del CODICEN, Robert Silva, debería preocuparse por las razones por las que enferman los docentes y no por el gasto que implica su certificación. Sí, recordemos que Robert Silva había asegurado que el año pasado la administración había gastado unos 7.300 millones de pesos por concepto de licencias médicas, por lo que dijo también que había que ajustar los controles y mejorar el régimen justamente de concesión de licencias. Es una salida que habla de una desesperación por el tema presupuestal, producto de que de alguna manera el Partido Nacional o parte del gobierno le ha soltado la mano financieramente. Lo segundo, tomar de rehén a los docentes y la perspectiva de cómo están los aspectos de su salud laboral a un tema netamente recaudatorio con respecto al presupuesto nos parece poco serio por parte de un presidente del CODICEN que tendría que estar preocupado realmente por qué los docentes se toman licencia médica en el marco de un sistema educativo que los cuida muy poco. Eso tiene que la mayoría de los docentes, bueno, se toman la licencia porque corresponden, porque tienen problemas de salud, pero que hay un margen allí que hay que revisar. Los faltantes contumaces son un porcentaje mínimo de las faltas. Lo que pasa es que el presidente del CODICEN suele hacer y decir cosas que después no las puede sostener, como sostuvo que no había recorte presupuestal, como sostiene que el presupuesto se lee en pesos corrientes y no en pesos constantes. O sea, la falta de seriedad metodológica del presidente del CODICEN ya nos tiene acostumbrados. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. Una delegación del Sindicato Médico del Uruguay concurrió a la Comisión de Salud Pública del Senado para exponer las condiciones de internación en el Hospital Vilar de Bo. Sí, tras varias reuniones con autoridades, ACE asignó más médicos psiquiátricos para garantizar la atención y sin embargo el sindicato continúa trabajando para mejorar las condiciones edilicias del hospital. Esas denuncias, bueno, logramos una respuesta de ACE luego de ir a hablar con la ministra, básicamente, que se ha reunido con nosotros muchas veces ya, como 5 reuniones de comisión de seguimiento tuvimos de este problema y algunas de estas cuestiones han mejorado. De hecho, después de mucho trabajo se logró que la gestión pudiera asignar psiquiatras a distintos lugares, de manera que hoy, salvo alguna situación muy puntual de un psiquiatra que se certifica un día o 2, no hay esta situación de que la persona ingresa y no tiene un médico tratante, ¿no? Entonces, en realidad, en ese sentido, evolucionó para mejor ese punto, pero vinimos igual a la Comisión de Salud de Senadores, que teníamos la reunión prevista, porque ellos tienen la rendición de cuentas sobre la mesa en este momento, y no hay dinero asignado específicamente para mejorar las condiciones de internación de las personas que allí están ingresadas. Y nosotros creemos que esto es claramente dinero y gestionarlo. Si hablamos de profesionales psiquiatras, estamos en un equilibrio muy, muy precario, donde haya algunos más ingresos o, por ejemplo, 2 personas se enfermen a la vez, ya quedamos de vuelta en la situación esta de que hay una estructura que no sostiene eso. O sea que eso... bueno, estamos en esta comisión trabajando sobre este problema, pero es necesario asignar situaciones de contingencia, ¿no? Personas turnantes, cuando alguien se enferma está el suplente, etcétera, ese tipo de cosas. Vamos con otros temas. El directorio del Partido Nacional aprobó el protocolo... Perdón. ¿Sí vamos a una pausa? Vamos a una pausa. A la vuelta de la misma vamos a tener entrevista. Plan Ceibal, ¿no? Plan Ceibal, es cierto. Estaba distraído el hombre. Seguía con información. Vamos a recibir a la directora de la Fundación Ceibal. Como decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias, se presentó una prueba a nivel internacional, datos estadísticos de estudio y también seguimiento que tienen que ver con la tecnología, y de eso vamos a estar hablando tras la pausa. Ahora sí, ¿verdad? Ya venimos, Dele.
segundo bloque de MB Noticias. Como habíamos anunciado, vamos a estar hablando de la Fundación Ceibal. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el pasado 26 de julio se presentó aquí en nuestro país el informe de seguimiento de la educación en el mundo. Muestra, entre otras cosas, que la tecnología contribuye con el acceso educativo. También, bueno, para conocer cómo ha influido en nuestros estudiantes, estamos recibiendo, como decíamos, a Florencia Ripani, que es la directora de la Fundación Ceibal. Ripani, un placer tenerla por acá. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, muchas gracias. Un gusto. Hablamos recién fuera de micrófonos de la importancia que se haya presentado acá en nuestro país este informe, que es la primera vez además que se hace en un país hispanohablante. Cuente un poquito de qué va ese informe y cuál es la importancia concretamente. Por supuesto. Bueno, el informe GEM es el informe de seguimiento de la educación en el mundo. Es un informe editorialmente independiente que publica la UNESCO, es un informe global a nivel mundial y el objetivo es hacer un seguimiento del avance de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las metas acordadas mundialmente en el marco de las Naciones Unidas, particularmente el ODS 4 que está focalizado en educación. Este informe por primera vez aborda a la tecnología en la educación. El informe se publica desde el año 2002, ya hay 18 ediciones de este informe y es la primera vez que se toca este tema. Que se haya presentado en Uruguay es sumamente importante porque tiene que ver con el reconocimiento al país sobre la trayectoria que tiene en relación a la tecnología en la educación. Ceibal es muy conocido internacionalmente, fue Uruguay el primer país de implementar un plan con una computadora para cada niño, para cada niña. Y esto le da una relevancia muy particular, sobre todo por la adaptación que ha tenido a través de los años para poder adecuar su visión, su misión y el modo de implementación, ¿no? Entonces, ha sido muy importante esta presentación aquí. Han venido 5 ministros de Educación de la región, ha estado el ministro de Educación de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Paraguay, de El Salvador. Ha venido la subdirectora general de Educación de UNESCO, Stefania Giannini, que es la persona, si se quiere, que tiene el cargo más alto a nivel mundial de educación en UNESCO. Es la primera vez que ha estado en el país. Y ha venido más de 70 expertos internacionales que de alguna manera representan las personas más especializadas en el terreno de educación y tecnología, representantes de organizaciones internacionales, que han dado al foro de la presentación un nivel muy particular y han puesto a Uruguay también en el centro de la difusión de este informe tan importante. Ahí está, bien experto, como usted dice, de todas partes del mundo. ¿Qué espalda tiene Uruguay justamente por haber sido pionero en la región y en parte del mundo también con esta iniciativa del viejo Plan Ceibal? ¿Cuál es la espalda que adquiere Uruguay con eso? Bueno, pensando futuro además, ¿no? Muy importante, muy importante. Justamente este informe, una de las metas que propone a los países es trabajar para lograr la conectividad de todos los establecimientos educativos, pensar en soluciones que sean escalables, y eso es algo que Uruguay ya ha abordado, porque todas las escuelas de Uruguay están conectadas gracias a Ceibal, porque la solución ha sido completamente escalable. Entonces esto que quizás aquí se vive como una cotidianeidad y se toma como algo ya seguro, como algo dado, no es algo normal en el resto de los países. Justamente desde la Fundación Ceibal lideramos la Alianza para la Digitalización de la Educación en América Latina, ADELA, que es una alianza que integra a todos los representantes, a todos los hacedores de políticas públicas de los ministerios de educación de la región en materia de educación digital, y allí buscamos generar un puente con otros países para poder compartir la experiencia de Uruguay, y vemos los enormes desafíos que hay en otros países de la región que de alguna manera Uruguay ha logrado afrontar exitosamente a lo largo de los 16 años que lleva Ceibal en Uruguay. Claro. Bueno, para implementar justamente esta iniciativa, obviamente se necesitan docentes. Estaba repasando algunos aspectos del informe que se desprende, por ejemplo, que el cuerpo docente está muy bien calificado para llevar adelante estas iniciativas, pero que no tiene mucha práctica en herramientas tecnológicas. ¿Qué pasa allí? ¿Faltan recursos, capacitación, faltan docentes? ¿Por dónde va la cosa? Bueno, en realidad la integración de la tecnología en la educación es un tema sumamente desafiante y es como
un desafío permanente, digamos. Va a ser muy difícil que lleguemos a un día en el cual, digamos, bueno, está todo solucionado, Claro. ¿no? Todos los días se aprende algo nuevo, nunca mejor dicho. Exactamente, y la tecnología es sumamente dinámica. Todos los días hay algún dispositivo nuevo, alguna aplicación nueva, alguna funcionalidad nueva y alguna práctica nueva que socialmente se integra y que demanda la educación integrarla. Entonces, el tema de la formación docente es uno de los grandes desafíos que plantea el informe. Es uno de los ejes que todos los países están tratando de abordar de forma sistematizada. También se está haciendo en Uruguay, por supuesto, y también se hace a través de la investigación. En Uruguay, por ejemplo, existe un fondo de investigación que llevamos desde la Fundación Ceibal junto con la ANI a nivel nacional para desarrollar evidencias sobre cómo abordar de la manera óptima los desafíos que presenta la integración de la tecnología en la educación, y esto incluye a la formación docente. ¿Y cuál sería esa manera óptima? Porque esto de ayornarse y estar atento siempre, porque claro, si uno se queda, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, dice, ¿no? Bueno, aquí no hay una única respuesta, pero sí hay muchas pistas y hay mucho énfasis en este reporte y también en la investigación que venimos generando en Uruguay a través de este fondo, en la necesidad de contextualizar el abordaje y el despliegue de la tecnología. Es decir, la tecnología no es una sola. Existen no solo una variedad de dispositivos, sino distintos modos de utilizarla. Esto tiene que ver con cómo, por ejemplo, el docente planifica una actividad, si es un trabajo en proyecto, si tiene relevancia con el entorno sociocultural de las y los estudiantes, si hay participación de ellas y ellos en la producción de un producto, si se sienten protagonistas, si el conocimiento que se propone es realmente relevante, si hay desafíos, si hay curiosidad, si hay entusiasmo, si tiene que ver con las prácticas que ellos hacen en sus espacios de esparcimiento en relación a la tecnología, porque la tecnología hoy tiene un lugar muy importante en la configuración de las identidades de las niñas, los niños y los jóvenes. Claro. Entonces, la escuela tiene que también ofrecer un puente con esos espacios que para ellos y ellas son muy importantes. Entonces, no se trata simplemente de incorporar una plataforma en una escuela sin pensar cómo se invita a los niños, a las niñas, a utilizarla, cómo se le agrega un desafío, un entusiasmo, un trabajo en equipo, la socialización es muy importante. Claro, y es algo que nos dejó también de aprendizaje la pandemia, la necesidad de pensar que los alumnos, las alumnas siguen teniendo la necesidad de relacionarse, de interactuar, con lo cual la propuesta es no pensar en algo, una opción de tecnología sí o tecnología no. Tecnología sí, pero preguntarnos cómo, el cómo. No hay una sola manera de integrarla. Claro. Así que la contextualización es sumamente importante, la escalabilidad, la formación docente y por supuesto también tener en cuenta los aprendizajes, ¿no? Ripani, a propósito de los usuarios, en este caso niños, niñas y adolescentes, ¿qué pasa con la subutilización de los dispositivos, por ejemplo? Porque más allá del estudio también se utilizan para otro tipo de cosas, pero ¿cómo lo ven eso? Bueno, hay dos grandes áreas, podríamos decir, de utilización de la tecnología en la educación. Una tiene que ver para gestión y otra tiene que ver con lo que son las instancias de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay tiene un gran programa de monitoreo de datos donde en cada centro los directivos, por ejemplo, pueden saber la frecuencia de uso de las computadoras, de las plataformas. Niños y niñas tienen acceso también a los dispositivos y a una enorme cantidad de recursos, más de 170.000 habíamos contado en la época de pandemia de Ceibal. Sí. Tiene una biblioteca preciosa además. Sí, la Biblioteca País, más de 10.000 libros allí en esa biblioteca, sumamente también importante como recurso que está abierto a todas las personas que viven aquí en Uruguay, ¿no es cierto? Pero la subutilización tiene que ver sobre todo con pensar en la creatividad de la propuesta pedagógica. El hecho de que el recurso esté disponible en los establecimientos educativos no es sinónimo de un uso obligado o sistematizado. Entonces allí de alguna manera hay que promover la formación docente para que el docente se sienta seguro en la utilización de los recursos y el docente a su vez tiene que ver cómo generar una plataforma para la utilización de esos recursos que sea convocante, que sea motivadora y que invite a niñas, niños y jóvenes a utilizarla. Ahí está. La utilización de estos sistemas tecnológicos ¿no puede llegar a relegar a otras materias, por ejemplo las materias tradicionales, o no? ¿O tienen que coexistir? Tienen que coexistir. De hecho, existen muchísimos recursos para los saberes más tradicionales, que podríamos decir matemática, lengua, exacto.
De hecho, Ceibal mismo ofrece plataformas para matemática y para lengua, ¿no? Tanto para primaria como para media. Así que allí no sería, como decía antes, no es un binomio que tenemos que elegir, tecnología sí, tecnología no, o pensar que la tecnología no puede acompañar el aprendizaje de las áreas tradicionales, sino por el contrario, puede apalancarlas y puede hacerlas más significativas y acompañarlas de esa interacción, que cada vez es más importante, porque nosotros día a día, cuando tenemos que hacer una cuenta, nos sacamos un papel y un lápiz para hacerla. Utilizamos dispositivos tecnológicos de distinto tipo y de distinta complejidad, y los niños, las niñas y los jóvenes, además de saber, por supuesto, usar un lápiz y un papel, porque a veces hay que hacerlo, tienen que saber hacer cuentas con toda esa variedad de recursos tecnológicos que lo que hacen es expandir las capacidades intelectuales. Entonces es muy importante la articulación muchas veces de esos saberes tradicionales con los recursos tecnológicos. Está muy bien. Me quedan muchas preguntas y muy poco tiempo, Ripani, pero ¿cómo valoran la incidencia del Ceibal justamente, o del viejo plan Ceibal también, en estos 16 años de existencia, en el aprendizaje justamente de los educandos? ¿Qué valoración se hace? Yo soy directora de la Fundación Ceibal, no es Ceibal, de todos modos la Fundación hace publicaciones y una de las actividades que hace es sistematizar información sobre Ceibal, y justamente el informe habla de Uruguay, de la trayectoria de Uruguay, y da cuentas de algunos resultados muy importantes. Por ejemplo, el informe Aristas de 2020 daba cuentas sobre cómo la utilización de recursos digitales de Ceibal, particularmente la plataforma CREA, incidía sobre la posibilidad de tener mejores resultados de aprendizaje por parte de niñas y niños. Entonces, en todo caso, Ceibal quizás no es la única herramienta o el único recurso, sino que forma parte de un ecosistema, pero un ecosistema importante y que tiene que estar, tiene que adaptarse, tiene que innovar, y en eso ha estado trabajando este último tiempo, sobre todo en el foco como agencia de innovación, pero sin lugar a dudas es algo sumamente importante para la educación del Uruguay. Ripani, nos van a quedar muchísimos temas, vamos a invitar nuevamente en cualquier momento, también todo depende de su agenda allí, pero en 30 segundos, ¿me puede definir qué es el pensamiento computacional? El pensamiento computacional es la capacidad de poder resolver problemas y pensar cómo abordar algunas soluciones que debería ser la tecnología desde el punto de vista de la lógica. Bien. Muy bien, menos de 30 segundos, la verdad que estuvo bárbara. Florencia Ripani, directora de la Fundación Ceibal, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Ahora nos venimos con otros temas, y esta vez que tienen que ver con la ciudad, porque la Intendencia de Montevideo inauguró en el Prado el segundo ecocentro, que está previsto para la disposición de materiales y también para darle segundos usos a algunos artículos que allí se depositan. Este ecocentro funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados, domingos y feriados de 10 a 18 horas. Acá se puede traer todo menos vidrio, pero todo lo demás, desde aceite usado de cocina, electrónico, residuos electrónicos, celulares, electrodomésticos, escombro. Si hiciste un arreglo en tu casa, ¿verdad? O arreglaste la vereda, que estaría bárbaro. Se pueden traer escombros, se puede traer poda, cartón, plástico, o sea, todo lo que no sea residuos mezclados y vidrio. Todo lo demás, y verdaderamente acá hay un equipo muy bien formado que comprende lo que está sucediendo acá. Por suerte ahora tenemos, gracias al trabajo de este equipo, la visita del Liceo Bauzá con los estudiantes que me están explicando ellos a mí cuál es el círculo virtuoso que generan las cosas que entran acá. La poda que viene acá termina convirtiéndose en abono en nuestra planta de reciclaje. Los muebles que uno va a tirar, que ya no va a usar, o los electrodomésticos, terminan yendo a la cooperativa Montevideo Integra y terminan teniendo una segunda vida y generando trabajo en esa cooperativa para que se vaya ampliando. En realidad, todo tiene un destino que termina en algo que termina convirtiéndose en baldosones, por ejemplo, el escombro, y así podría seguir con todos los elementos que vienen acá. Volvemos nuevamente a Exteriores y ya damos nuevamente la bienvenida a nuestro compañero Luca Veloz. Luca, ¿cómo estás? ¿En qué punto de Montevideo?
Nos cambiamos, nos corrimos hacia el centro, Pilar, porque la Auditoría Interna de la Nación realizó un informe, una evaluación sobre el trabajo de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, la DINARA, y desveló algunas particularidades, algunos inconvenientes que está teniendo esa dirección del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dependiente de esa cartera. No está cumpliendo con sus funciones en cuanto al otorgamiento de los permisos de pesca, lo que hace que no haya un control sobre los recursos hitícolas, sobre los recursos hidrobiológicos de nuestro país. Esto, según denuncian los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pone en riesgo la salud de la población por el consumo. Además, no se dan a tiempo los permisos permanentes para que los que tienen que explotar estos recursos lo hagan de forma adecuada, y no hay un control sobre la pesca que se realiza. Estamos con Carolina Arcuri, presidenta de los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, ustedes vienen alertando sobre esto desde hace tiempo, sobre la falta de recursos, pero esto es confirmado por la auditoría. Sí, buenos días. Exactamente. Lamentablemente el resultado de la auditoría no nos sorprende como sindicato. Es grave lo detectado, los hallazgos detectados allí, pero no nos sorprenden. Esto es debido a las políticas que se han llevado adelante, restrictivas desde el punto de vista presupuestal y de recursos humanos, que vienen trayendo estas consecuencias no solamente a la DINARA, sino a varios otros servicios y cometidos que tiene atribuidos el Ministerio de Ganadería. Pero no solamente están comprometidos los cometidos que tiene asignados el Ministerio, y que llevarlos adelante son responsabilidad del gobierno, no del funcionariado, sino que además hay algo que nos preocupa y mucho, y que también esto está trayendo problemas a la salud y seguridad de los trabajadores que trabajamos en este ministerio. Particularmente en DINARA, nosotros cuando asumió esta administración tuvimos muchas reuniones con el director de esa unidad ejecutora, porque hubieron muchos problemas allí, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, problemas para el pago de tareas inspectivas de los inspectores que realizan los controles a los buques pesqueros que desembarcan en el puerto de La Paloma y que tienen que viajar desde Montevideo. Hubieron muchos problemas allí. También problemas relacionados a denuncias de acoso moral laboral en esa unidad ejecutora. De hecho, al día de hoy se está llevando adelante una intervención por parte de una docente, investigadora y catedrática especialista en acoso moral laboral, que como sindicato hemos logrado que la administración contrate para hacer capacitación y sensibilización específica sobre este tema. Han surgido muchas denuncias de acoso, muchas involucran directamente las decisiones que ha tomado el director de esa unidad ejecutora. La verdad que no nos sorprende el resultado de la auditoría. Lo que sí nos puede llegar a sorprender es que, bueno, que el ministro no haya tomado ninguna decisión con respecto al director de esa unidad ejecutora, porque no es el primer problema que aparece allí. ¿Hay falta de recursos? ¿Cuántos inspectores hay para cubrir toda nuestra riqueza? Porque ustedes hablan de compromiso del patrimonio también y de la soberanía. Sí, no tengo el número exacto, pero lo que ha mermado es increíblemente, ¿no? Bueno, de hecho, el Ministerio cuenta con vacantes hace muchos años que no llama a concurso. O sea que ni siquiera se precisaba dotar de más vacantes, o sea, desde el punto de vista económico, sino tomar la decisión de llevar adelante el llamado de los ingresos. Al inicio de esta administración, ustedes saben que el decreto 90 del 2020, que es del 11 de marzo, limitó el ingreso de vacantes y limitó también la cantidad de dinero disponible o a ejecutarse en gastos de inversiones y de funcionamiento. Nosotros lo primero que hicimos como sindicato fue plantearle a la administración que este decreto era absolutamente inaplicable en el Ministerio de Ganadería sin comprometer los cometidos que tiene que llevar adelante el mismo. Bueno, esto siguió vigente y se tomaron decisiones que hoy impactan en los cometidos que tiene el Ministerio, pero también en la salud de los trabajadores, y como decía, nosotros estamos analizando el ingreso a una nota a la Comisión de Normas de la OIT
para denunciar el incumplimiento a los derechos fundamentales que tienen los trabajadores del Ministerio a raíz y a consecuencia de todas estas decisiones que se han tomado. Muchísimas gracias a Carolina Arcuri. Es un tema que vamos a seguir, compañeros. Los trabajadores del Ministerio de Ganadería además señalan que esto nos puede comprometer en compromisos internacionales que tiene el país, por ejemplo, allí el Tratado de la CARU y de la CARP sobre el río Uruguay y sobre el río de la Plata, y también otros compromisos que tiene Uruguay con la FAO en la preservación de nuestra riqueza pesquera. Y en el panorama internacional destacamos la situación que se vive en África, porque varios países africanos están planificando enviar un contingente para intervenir 25.000 soldados ante una posible intervención contra militares rebeldes que gobiernan el país desde que a finales de junio un golpe de Estado depusiera al presidente Mohamed Bazoum, según informa la emisora francesa RFI. Nigeria podría aportar hasta la mitad de los efectivos del contingente, ya que su presidente Bola Tinubu prometió tolerancia cero contra los golpes de Estado y la semana pasada solicitó al Senado de su país autorizar una intervención militar en el vecino Níger, pero el organismo lo rechazó, al tiempo que Francia aseguró que apoyará los esfuerzos para revertir la toma del poder por parte de los rebeldes en Níger y señala que no retirará a sus fuerzas del país. Según Radio France, otras de las naciones dispuestas a participar en la invasión son Senegal, Benín y Costa de Marfil, ya que los jefes de gabinete y sus equipos responsables de la planificación están en contacto regular y se han puesto a disposición de las órdenes de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, afirma el medio. La noticia llega un día después de que la junta militar que gobierna Níger comunicara que, según informaciones concordantes, una nación está preparando a sus fuerzas armadas para atacar al país en coordinación con la comunidad africana y grupos terroristas, y advirtió a las supuestas partes involucradas que cualquier injerencia militar en los asuntos internos del país tendría desastrosas consecuencias para la seguridad de la subregión, su estabilidad y la unidad de su comunidad. El pasado domingo la junta militar anunció el cierre del espacio aéreo del país ante la expiración del ultimátum puesto por la Comunidad de Estados Africanos y advirtió de una respuesta enérgica e inmediata, mientras que Burkina Faso y Mali afirmaron que cualquier intervención militar para restablecer en sus funciones al presidente derrocado sería considerada como una declaración de guerra contra ambas naciones. Muy bien, señoras, señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La actualización informativa 13:30, 19 y nosotros volvemos con el gusto de siempre a las 8 de la mañana, bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad. Los esperamos. Que pasen bien.